Buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta conmigo. Esta es la hermana Rocío González que les saluda desde la ciudad de Trenton, New Jersey. Es un privilegio que nos permita centrar a través de estos medios, a través de Radio Manantial en Cristo, y a todos aquellos que están en Facebook también les damos un saludo cariñoso. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al pastor Edgar Solórzano, quien es mi hermano de sangre y mi hermano en el espíritu. Él va a estar tocando un tema muy bueno que se llama Jesús camina sobre las circunstancias, ¿verdad? Y vamos a usar los textos en Marcos 6, del 45 al 52, y también en Juan 6, 15, 21. También estará tocando en Mateo 14, 22 al 27. Vamos a hablar cómo Jesús caminó sobre el mar y llegó a la barca donde estaban los discípulos. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Bien, vamos a dejar con ustedes al hermano Edgar Solórzano. Amén. Gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Estamos para servirle. Espero que este día sea de muchísima bendición, que los hermanos puedan gozarse y que puedan tener un tiempito especial para aprender más de la palabra de Dios, que eso es tan importantísimo, ¿verdad? Que aprendamos de la palabra de Dios. Amén, amén. Y tenemos un tema muy bonito, muy de acuerdo a lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, ¿verdad? Porque el tema se llama Jesús anda sobre las circunstancias, y vamos a estar en unas lecturas bíblicas en Marcos 6, 45, 52. También estaremos viendo en Juan 6, 15 al 21 y en Mateo 14, del 22 al 27. Estaremos tocando aquí esta historia en la que Jesús camina sobre el mar cuando los discípulos están en alta mar. Hermano Edgar, el tiempo es suyo. Háblenos un poquito de esta historia bíblica. Gracias, Rocío. Bueno, tenemos que hablar acerca de uno de los milagros que son icónicos en la vida de Jesús. Estamos hablando de caminar sobre las aguas. Eso es algo que sobrepasó todo entendimiento de aquel entonces, Rocío, porque recordemos que Jesús en el libro de Marcos está mostrándose como Dios. Marcos, el primer libro de la Biblia, no sé si tú sabías que Marcos fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, lo escribió Marcos y también fue dictado por el apóstol Pedro. El objetivo principal de este libro es mostrar que Jesucristo es Dios, y entonces caminar sobre las aguas era demostrarle a todas las personas de que Jesús no era un profeta más o que era una muy buena persona, sino que era Dios. Entonces acá en la introducción quisiera decir que acá Jesús se muestra como Dios que camina sobre las circunstancias, sobre todo problema, sobre toda adversidad o enfermedad. Él es Dios todopoderoso. En otras palabras, Rocío, Jesús no camina debajo de las circunstancias. Jesús camina sobre las circunstancias. ¿Qué te parece? Amén, tremendo, ¿verdad? Como tú decías, demostrando que Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Cuando nosotros entendemos con quién estamos hablando, con quién estamos orando, a quién estamos pidiendo, entonces la pandemia, la escasez, los problemas pueden venir a nosotros. No es, ojo, no es que no vienen, nos pueden venir, pero nosotros caminamos sobre las circunstancias. Creo que usted es una de las personas que más puede hablar al respecto, porque a pesar de que en algún momento te vistes enferma, no significa que perdiste el gozo, la paz y la fe. Amén, amén, amén. Y como dice su palabra, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que estar confiados porque Él venció. Él es el todopoderoso. Y como tú dices, yo pasé por esto y yo sé lo que es salir a flote porque Él estaba conmigo. Amén. Entonces vemos, por ejemplo, Rocío, que la persecución, cuando Marcos escribía esto, ya la iglesia estaba en persecución y los cristianos empezaron siendo perseguidos por los religiosos judíos, pero posteriormente fue el Imperio Romano el que los persiguió e iniciaron encarcelándolos, decomiso de propiedades,
quema de casas, azotes, torturas, muertes y luego masacres públicas. O sea, si alguien puede hablar de problemas, era la iglesia primitiva. Estaban pasando por lo más difícil. Por eso cuando Marcos escribe esta historia, nos muestra cómo Jesús camina sobre las circunstancias, y aquí los cristianos agarran ánimo y fuerzas porque se dan cuenta de que el Dios al cual ellos están creyendo camina sobre las aguas. Las aguas representan los problemas y todas esas circunstancias difíciles que nosotros vivimos constantemente, y bueno, de eso se trata, de que nosotros podamos entender que sí podemos caminar sobre las aguas. Quisiera decirte aquí algo más interesante. Vea lo que dice aquí Marcos 6:45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra orilla, a la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Rocío, ¿quién fue el que le dijo a los discípulos, Jesús, métanse a la barca? ¿Quién fue? De Jesús, el mismo Jesús, porque él todo lo conoce, todo lo sabe, y por algún propósito los metió ahí. Aquí es algo interesante, porque a veces nosotros le echamos la culpa al diablo en todo. El diablo es el culpable de todo, y entonces perdí el trabajo, cochino diablo. Me aumentaron el salario, gloria a Dios. Me robaron el salario, cochino el diablo. Pero ojo, los cristianos ya entendemos aquí que a veces Jesús te lleva al otro lado, a la otra orilla. Él te lo lleva para el otro lado. ¿Qué te parece? Amén, porque me parece excelente, porque es cierto, mucha gente piensa que a veces las cosas negativas solo vienen de parte del diablo, pero no siempre. A veces Dios tiene un plan, Dios propósito, y nos quiere mostrar algo. Amén. Siempre Él tiene un plan, un propósito para todas nuestras circunstancias. Por eso Pablo más adelante decía, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces cuando nos viene la calamidad, cuando nos viene el problema, cuando nos viene la circunstancia difícil, comenzamos a entender y comprender cómo Dios tiene todo bajo control. Rocío, aquí hay un detalle interesante. Por favor, póngale atención. Vea qué detalle más interesante. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene todo bajo control, nosotros ya entonces de alguna manera presupuestamos que sí vamos a pasar por problemas, presupuestamos que sí vamos a pasar por enfermedad, presupuestamos que sí se nos va a morir alguien, presupuestamos que sí se nos puede venir una situación financiera terrible. Pero entonces cuando ya usted tiene eso presupuestado, entonces ya la enfermedad, la circunstancia no te agarra desprevenido, sino todo lo contrario, te agarra prevenido porque sabe que Dios está contigo. Qué lindo, gloria a Dios. Y así es. Fíjate que en esta pandemia, ¿verdad? Mucha gente han perdido sus trabajos, muchas personas han perdido su vida financiera, pero he aprendido, ¿verdad?, que en muchas ocasiones muchos hermanos en Cristo salieron de un trabajo en el que estaban muy cómodos, creían que eso era todo para ellos, pero Dios los sacó de ahí para llevarlos a un lugar mejor, un lugar donde están más cómodos y más bendecidos. Entonces esa es la parte que a los cristianos nos cuesta. Nos cuesta entender. Bueno, el trabajo de Jesús, cuando anduvo Jesús con sus discípulos, era mostrarles cómo era el cristianismo. Y por eso Jesús los lleva al otro lado, los lleva a buscar precisamente ese momento difícil para Él mostrar su gloria. Muchas veces los cristianos decimos que andamos bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Te has escuchado ese lema? Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Pero la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta yo si estoy en victoria? Cuando estoy afrontando el problema. Entonces, queremos recibir la victoria sin el problema. Queremos recibir la tierra prometida sin primero pasar por el desierto. Entonces, yo quisiera como que quisiéramos ahí un poquito más de énfasis. Porque hoy en día, Rocío, la gente y los predicadores están predicando de un cristianismo donde la gente
Si está viviendo escasez, si está viviendo problemas, está bajo maldición. Eso no es así. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¿Qué piensas, Rosy? Tremendo, sí, porque mucha gente, y me gusta como también lo dice la Biblia cuando dice, aunque falte el producto del olivo, ¿verdad? Aunque falte las vacas en la majada, los corderos, nosotros seguimos siendo bendecidos y por eso tenemos que bendecir a Jehová. No significa que estamos solos, no significa que Él no está en medio de las circunstancias. Dios siempre está con nosotros, Él lo prometió, Él siempre va a estar con nosotros. Vamos a leer aquí, por ejemplo, el siguiente versículo para avanzar un poquito más. Dice, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Ve qué interesante, ¿verdad? Dice que él es solo en tierra. Y bueno, aquí vemos cómo Jesús manda a la gente solo y él se queda orando. Bueno, es lo importante de orar, ¿verdad? Lo importante de mantenernos siempre en una comunión con Dios, esa constancia de tener, yo lo digo, un ejercicio espiritual. A ver, si tú corres 100 metros, posiblemente te vas a agitar mucho. Si corres 500 metros, posiblemente te va a agarrar hasta una estaca. Si corres 1 kilómetro, hay que llevarla al hospital porque tal vez le agarró una taquicardia. Pero muchas veces eso es por falta de ejercitarnos, por falta de tomar en cuenta de que nuestro cuerpo necesita todos los días tener un ejercicio espiritual. Hay gente que no se ejercita espiritualmente y al no tener ese ejercicio, entonces no pueden tener pues la fuerza suficiente para hacerle frente. Jesús mismo, estando aquí en la tierra, dice que buscaba a Dios. Aquí en Job 8:5-7 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego Él se despertará por ti y hará prosperar tu morada y tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, dice, tu postrer estado será muy grande. Entonces vemos aquí cómo la Biblia siempre nos muestra que debemos de mantener una vida de oración constante y permanente, porque es la única forma de hacerle frente a toda circunstancia que nos venga. ¿Qué te parece, mi hermana? Me parece, esa es la clave. Ningún cristiano que no ora podría decir estoy en victoria, porque en la oración, ¿verdad? Primeramente pues recibimos fuerza, recibimos paz y guianza. Entonces es importantísimo una constante relación con Dios. En todo momento tú y yo debemos de estar hablando con Él. Las decisiones que vayas a tomar, qué hago, cómo hago, todo eso es importantísimo, especialmente para los que tienen un ministerio. La oración es la clave, hermano. Y cuando hablamos de oración, pues tenemos que profundizar un poquito más, porque hay gente que con todo el respeto que se merece, pero realmente lo que está haciendo, mi hermano, no es una comunión con Dios, es un ritual, y la oración es más que hacer una oración, es una constante, una vida personal, es una intimidad con Dios, algo muy bonito. Quisiera adelantar porque el tiempo se nos escapa y no quisiera pasarme del tiempo. Me dijeron que apenas 3 horas tenemos y tenemos que aprovechar el tiempo para esto. Dice Marcos 6:48, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice que ya ellos estaban con gran fatiga. Es decir, si ellos salieron a las 6 de la tarde, 7 de la noche, hacia la otra orilla, entonces dice que el viento les era contrario. No sé si te das cuenta cómo Dios permite que en tu vida el viento sea contrario. ¡Qué increíble! Alguien diría, qué ingrato que es Dios, ¿verdad? Sí, es lo que te digo, que las cosas de Dios a veces no las entendemos. Hay una formación. Como el barro en manos del alfarero, Dios está formando a la persona, la está estructurando de tal manera que entonces la persona no se da cuenta, pero Dios está formando. Así como hace el jarrón, aquel artista, aquel alfarero, pero una vez que le da forma lo mete al horno, así Dios nos está formando a nosotros.
Ahora, hay algo interesante ahí, no sé si lo notaste, Rocío, dice que Jesús llegó a la cuarta vigilia. Según los estudiosos, la cuarta vigilia, cada vigilia es de 3 horas, es decir, que si de 6 a 9 es la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 es, digamos, la tercera vigilia, y él llegó a la cuarta vigilia, o sea, llegó casi en la madrugada. ¿Por qué Jesús duró tanto? ¿Por qué llegó tan retarde, humanamente hablando? Sí, y aparentemente yo diría que ya llegó al amanecer, pareciera que no iba a llegar, pero llegó. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo, él siempre llega a tiempo, pero nosotros los humanos queremos que llegue ya, que él venga ya. A veces queremos torcerle la mano a Dios, como que Dios, vea, aquí hay algo interesante que tal vez, no sé, tal vez puede crear choque con alguien, pero por favor, entiéndame, esto es un estudio bíblico y tenemos que aprender la Biblia. Nosotros a veces queremos con nuestras oraciones exigirle a Dios que las cosas tienen que ser ya en este momento, y yo te declaro ahora mismo, y mire, se han metido en unos problemas seriosísimos con esas declaraciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que el que tiene todo poder, todo señorío sobre las circunstancias es Dios. Usted no puede, mi hermano, con todo el respeto, mire, tengo un caso, por ejemplo, en la iglesia de un señor, una señora que se murió, y los hermanos declarando que la veo sana, que el Señor en su palabra, no, suave. Recuerde que todas nuestras oraciones están de acuerdo a su voluntad. Y si Dios dice amén, gloria a Dios. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y a veces Dios dice espérese. Que Dios contesta, pero no conforme a nosotros. Aquí vemos cómo el viento le era contrario, llega a la tercera vigilia y ellos están fatigados. Pero ¿qué ocurre cuando ellos... A la cuarta. A la cuarta. Llegó a la cuarta. A la cuarta vigilia, sí, perdón. ¿Qué ocurre cuando ellos miran a Jesús? ¿Qué pasa cuando ellos miran a Jesús? Vea lo que ocurre, mi hermanita. Dice que ellos creen que ven un fantasma. Ellos en medio de la situación jamás se imaginaron que Jesucristo podía caminar sobre las aguas, porque no entendían con quién estaban hablando. Y eso nos sucede a nosotros, no entendemos con quién estamos hablando, pero Jesús viene caminando sobre las aguas, y claro, ellos se espantan y ven un fantasma. ¿Qué te parece? Pues fíjate, yo pensaba en esto, en que muchas veces uno ora, uno le clama a Dios, y cuando ve la oración contestada, como que no lo cree. Tiene fe, pero una fe no genuina, porque es un poco incrédulo, y lo está mirando y piensa, no puede ser, esto no puede ser. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Ellos no sabían que él es el Hijo de Dios, pero no podían creer que él caminara sobre las aguas. Bueno, Dios nos sorprende, mi hermanita. Mire, nosotros hemos aprendido, créame que yo he estado aprendiendo mucho en este tiempo, y Dios es bueno, me entiende. Mire, que a veces uno hasta le sugiere a Dios, vea qué increíble, Señor, si usted quiere, me suple este dinero, pero hágalo de la siguiente manera: ábrame la puerta con tal trabajo, o que se venda tal casa. El Señor dice, ¿por qué me sugieres? Si yo hago las cosas como yo quiero, en la forma que yo quiero, y a la hora que yo quiero, y en el tiempo que yo quiero. Entonces nosotros no tenemos ni siquiera ni que sugerirle. Más bien, ahora hemos aprendido a decirle al Señor, Señor, sorpréndeme. Usted es un Dios de sorpresas. Usted nos lleva más allá de lo que nosotros veamos. Y vea qué interesante lo que dice el siguiente versículo. Dice en Marcos 6:50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida les habló a ellos y les dijo, tened ánimo, yo sois, no temáis. Yo no sé si tú entendés la palabra aquí, la palabra temor es un temor que te ciega, es un temor que te hace ver fantasmas, es un temor que no te permite, te paraliza, no te deja caminar. Y la fe y el temor no pueden estar juntos. O está el temor o está la fe. Y aquí es donde usted y yo tenemos que comenzar a darnos cuenta qué tanto hemos crecido en Dios.
Porque si en nosotros hay temor, hay un temor natural, pero estoy hablando de ese temor que te paraliza, que no te deja caminar, que ve cosas que no existen, pero usted ya las ve. Entonces, en el problema usted se da cuenta qué tanto usted ha crecido, porque la fe te dice, sí, veo el problema, pero veo a Jesús caminando sobre las aguas. Amén. Qué bonito, Amén, ¿verdad? qué lindo, sí. Sí, porque a veces el temor no permite ni que la gente duerma, entonces esto causa el estrés, causa la enfermedad y lamentablemente hasta mucha gente siendo cristiano se suicida por el temor al día de mañana, cómo voy a hacer, o lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto causa que la gente entre en un temor que se les olvida quién es Dios. Exacto, exacto. Ahora, vea qué interesante. Como te decíamos al principio, está la historia en el libro de Marcos, pero también ahora vamos a Mateo capítulo 28 y aquí nos muestra de que entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Note cómo Marcos no cuenta esa parte, pero Mateo sí lo cuenta, y vemos cómo aquí Pedro se anima a decir, si eres tú, pensaban que era un fantasma, si eres tú, manda que yo vaya, y Jesús le dijo, ven. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que Jesús quiere que usted y yo caminemos sobre las aguas. Que usted y yo caminemos sobre las aguas. Lo que pasa es que en el momento que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, mi hermanita, ocurrió algo. Y es que Pedro comenzó a dejar de poner la mirada en Jesús y mirar las aguas y el viento y comenzó a hundirse. Y ahí fue donde Jesús le dijo, Señor, sálvame. Bueno, eso nos pasa a todos, no podemos criticarlo. Pero, ¿viste qué tremendo cómo Jesús sí quiere que caminemos sobre las aguas? Esa es la voluntad de Él, que así como Él tiene esa autoridad para caminar sobre las aguas, nosotros podamos caminar en las circunstancias negativas, ¿verdad? Y ese es el problema, que ponemos la mirada en el problema, en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y quitamos la mirada de Dios. Y ahí es donde Pedro lamentablemente empezó a hundirse. Bueno, ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué hizo que Pedro se hundiera? ¿Qué hizo que Pedro se hundiera en el agua? Bueno, primero, hay que creer realmente que Jesús es Dios, ¿verdad? Bueno, Pedro se anima a ir donde está el maestro, pero quita su mirada en Jesús, por poner la mirada en las circunstancias, se hunde y deja de caminar sobre las aguas, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Bueno, dice la Biblia que, ya para ir terminando, porque el tiempo es corto, dice que subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban. Ve qué cosa más bonita. Aquí vemos cómo ellos, vamos a ver, las circunstancias, el mar, el viento, la noche, la cuarta vigilia, el fantasma que están viendo, todo eso, prácticamente ellos estaban ciegos, no podían ver, pero cuando logran ver a Jesús y Jesús entra a la barca, ¿qué ocurre? La barca recibe la paz, el viento se calma, las aguas se calman, qué maneras, así es Dios. Nosotros tenemos aquí un dicho muy claro, si Jesús está en la barca, mi barca nunca se va a hundir. Si Jesús está en la barca, nunca se va a hundir. Aunque el viento sople lo que sople y vengan las aguas como vengan, Jesús nunca se va a hundir. Y esto es importante que nosotros revisemos. Bueno, sigamos aquí leyendo un toquecito más para que vean aquí. Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Ojo, pero ellos eran sus discípulos. ¿Cómo es posible que estén endurecidos sus corazones? Bueno, nosotros podemos tener endurecido el corazón con solo el hecho de no creer que Dios es poderoso de cambiar las circunstancias. Y también podemos tener el corazón endurecido de creer que si Dios no actúa, entonces nos resentimos con Dios. Hay mucha gente resentida con Dios porque Dios no le hizo el milagro que ellos querían. Sí, inclusive
quizás les quitó un ser querido, se los llevó, y entonces ellos no entienden el por qué se lo llevó, y ahí viene hasta el enfriamiento y el resentimiento y el alejamiento del Señor por causa de. Sí, amén. Entonces, Rocío, aquí vemos, por ejemplo, te voy a demostrar aquí cómo lo lee Marcos 6:52, dice, porque ellos tenían endurecidos sus corazones. Pero Mateo 14:33 dice que algunos, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, hubo alguien en la barca que ya se le cayeron todas las postales, como decimos aquí en Costa Rica, y dijo, no, definitivamente este hombre no es cualquier hombre, es Dios. Y Juan 6:29 dice que de cierto os digo, que mucha gente lo buscaba. Eso fue después de que Jesús pasó al otro lado. Juan cuenta un poquito más y dice que la gente lo buscaba, y le decía, porque no me buscáis. Vamos a ver, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y bebisteis pan y os saciasteis. O sea, hay mucha gente que sigue a Jesús, no porque realmente sea Dios, sino porque encuentran un beneficio económico dentro del cristianismo. Y esto es tan delicado. Jesús le dijo, yo sé que ustedes me buscan, pero no porque vieron las señales, ni porque oyeron la palabra, es porque comisteis y bebisteis. Entonces, endurecimiento de corazón, gente que sí lo adora y gente que lo busca por peces y paces. ¿Qué le parece? Tremendo, porque es una triste realidad, ¿verdad? Hay gente que solo sacan beneficio del ministerio y se acercan a Dios buscando beneficios, o se acercan a un lugar con una congregación viendo que pueden sacarle al grupo. Hay gente que no vienen a dar, sino a ver qué sacamos de ellos, y eso lamentablemente es una realidad. Sí, es una realidad, pero estas cosas sucedieron al mismo Jesús, así es que tampoco nos tenemos que extrañar, porque siendo Jesús le pasó esto mismo, a nosotros también nos va a pasar. Entonces, como decía al principio, hay que presupuestarlo. Vamos a tener gente que solamente viene por los panes y los peces. Hay gente que nunca va a creer porque tiene endurecido su corazón, y hay gente que sí han entendido con quién andan y lo adoran. Bueno, para ir terminando, mi hermanita querida, conclusión. Jesús nos muestra que es Dios todopoderoso. Todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa a la hora que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Jesús camina sobre las circunstancias, no por debajo. Muy importante. Jesús nos hace entrar a la barca. Esto es algo importante. No fue el diablo. Fue el mismo Jesús, porque Él nos está enseñando. ¿Hay beneficios en tener una vida de oración? Claro que sí, hay muchos beneficios. El mismo Jesús, estando aquí en la tierra, lo hizo. El viento les era contrario, a veces vamos a tener viento contrario, y que en el corazón de nosotros no puede haber ese temor que te paraliza y fe. O tenés ese temor o tenés fe, pero las dos cosas no pueden estar. Es muy importante que hagamos esto. Sí, amén. Y qué bueno es reconocer que cuando Él es Dios, Él es el gran yo soy, el todopoderoso, el creador, el que con una palabra cambia las circunstancias. Tenemos que aprender a conocer a este Dios, como decías anteriormente, el que sorprende por su amor, por su misericordia. Y cuando aprendes a entender esto, tu vida es una vida de victoria. Amén. Bueno, esta es la enseñanza que traía hoy mi hermanita. Gracias por invitarme, estamos para servirte. Hemos tenido un poquito problemas con el sonido, espero que podamos mejorarlo en un futuro. No estamos allá en Nueva Jersey, aquí en Costa Rica un poquito diferente, pero esperemos que este mensaje pueda llegar. Muchas gracias, mi hermanita. Amén. Gracias por estar con nosotros, hermano Edgar, y realmente ha sido una enseñanza muy buena, ya que estamos con los vientos contrarios en esta época, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos tan difíciles, pero hermano, hermana, usted que está ahí, que nos está oyendo, sepa que Dios camina sobre tu circunstancia, y que si tú vas con Él, caminarás también, y que Él es toda, Él es tu fortaleza, Él es quien te levanta tu cabeza, y Él es el que te saca del lodo del cenagoso, como decía David. Así que confía en Dios, busca más, Señor, ten una relación con Él más cerca, que eso es lo que te va a ayudar
a salir a flote, porque Él es el que camina sobre las circunstancias, y si tú vas de la mano de Él, tú también caminarás sobre tus circunstancias. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y gracias por sintonizar este programa, esperando que haya sido de bendición a tu vida. Si necesitas oración, ya sabes que la página de Cuenta Conmigo está a las 24/7 horas al día abierto, así que 7 días, 24 horas, usted escríbame y con muchísimo gusto estaremos orando por ti. Y si necesitas una palabra de aliento, también estamos para ti. Dios le guarde, Dios le bendiga, y esperamos la próxima. Dios le bendiga.